La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a este primer día de actividad del Seminario de Transparencia Legislativa 2016, titulado Hacia un modelo de Parlamento abierto, que organiza el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en coordinación con la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la Universidad Nacional Autónoma de México y las organizaciones que forman la Alianza por el Parlamento Abierto en este recinto que es el Senado de la República. Para este acto inaugural de este seminario, contamos con la presencia en el presidium de la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Contamos con la presencia del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de los comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Para esto contamos con la presencia de Francisco Javier Acuña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Contamos con la presencia de Arely Cano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente, contamos con la presencia de Óscar Guerra Ford, también comisionado de INAI. Contamos con la presencia de la licenciada Aide Pérez Garrido. Ella es directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Agradecemos la presencia del doctor César Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia del doctor Gerardo Esquivel Hernández, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Sin más preámbulos, para dar la bienvenida, escucharemos las palabras del doctor Gerardo Esquivel. Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al Senado de la República. Un saludo a todos, a mis distinguidos compañeros del Presidium, ya no los mencionaré, ya fueron recientemente mencionados. Les agradezco mucho a todos su presencia en este primer seminario de Transparencia Legislativa 2016 hacia un modelo de Parlamento abierto que ha organizado de manera conjunta el Instituto Belisario Domínguez junto con una serie de organizaciones de la sociedad civil, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, como ya se mencionó, con la Universidad Nacional Autónoma de México y con el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Hemos organizado este foro que durará 2 días, tendrá lugar el día de hoy aquí en el Senado, el día de mañana en la Cámara de Diputados. Este seminario tiene como objetivo analizar los avances en materia legislativa respecto al derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, con un enfoque particular en la revisión de buenas prácticas institucionales, así como en las transformaciones y alcances del Congreso de la Unión en materia de Parlamento abierto. Todo esto de cara a las recientes reformas en materia de transparencia y anticorrupción que han sido aprobadas en las distintas soberanías del Congreso de la Unión. Como justificación a este seminario, que quizá no la necesita, pero simplemente valga la pena mencionarla, es la entrada en vigor de un nuevo marco jurídico en materia de transparencia, el proceso de construcción del Plan de Acción en materia de Gobierno Abierto 2016-2018 y la necesaria reactivación de espacios en los que se ayuda a definir el papel del Poder Legislativo en la construcción de una sociedad más abierta, más transparente y más participativa. Estas son las motivaciones fundamentales de este seminario. Este seminario
Contará con la participación de especialistas, de funcionarios públicos, de expertos independientes, de gente responsable de los temas de sociedad civil, invitados internacionales. Todos ellos debatirán en un ambiente libre y plural sobre los temas que nos convocan, sobre la materia de transparencia, parlamento abierto, etcétera. Espero que este seminario sea de interés para todos ustedes. Tendrá una serie de mesas que se desarrollarán en estos dos lugares. En el Senado el día de hoy tendremos una conferencia magistral que es la continuación, y luego 4 mesas que discutirán diversos temas sobre el Parlamento abierto, y el día de mañana, como decía, nos trasladaremos hacia la Cámara de Diputados para seguir debatiendo temas de relevancia en esta dirección. Agradezco mucho a todos su asistencia y participación, agradezco mucho a todas las organizaciones convocantes, fue un esfuerzo muy importante de organización, agradezco mucho en particular a Agustín Millán del INAE y a Alejandro Encinas del Instituto Belisario Domínguez, quienes fueron las contrapartes que se encargaron de organizar este importante foro. Espero que este seminario resulte de interés, que haga aportaciones muy importantes al tema de la transparencia legislativa. Es un tema en el que el Senado está muy preocupado y interesado en promover, y en ese sentido les damos a todos y cada uno de ustedes, como decía antes, la más cordial bienvenida al Senado de la República. Enhorabuena. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez, el doctor Gerardo Esquivel Hernández. A continuación, escucharemos el mensaje de la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta de INAI. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre de mis compañeras y compañeros que integramos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es un verdadero honor tener la oportunidad de saludar al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Un honor, señor senador, y aprovechar para reconocerle su decidido compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, y también la gran colaboración con el Instituto Nacional que me honro en presidir. Muchas gracias, señor senador. Saludo, por supuesto, al doctor Gerardo Esquivel Hernández, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Saludo también de la manera más atenta al doctor César Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, y siempre lo hemos reflejado, el gran trabajo de los organismos autónomos como la UNAM en materia de transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto, saludo a la licenciada Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y resaltar la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y también la oportunidad que nos dan como INAI de trabajar y concretar conjuntamente proyectos conjuntos. Gracias, Aide. Y a mi compañera comisionada Arely Cano Guadiana, que ha hecho un especial trabajo de enlace también con el Poder Legislativo, a mi compañero comisionado Francisco Javier Acuña y a mi compañero comisionado Oscar Mauricio Guerra Furt. Señoras y señores, estimados legisladoras y legisladores que están presentes en este importante evento, un evento conjunto del INAI, el Senado, el Instituto Belisario Domínguez y otras organizaciones que hacen posible este evento. La democracia, como gran aspiración social, ha tenido un complejo y muchas veces difícil proceso de construcción y también de consolidación. Edificar las instituciones y procedimientos necesarios para asegurar la gobernabilidad ha sido una de las tareas sociales más importantes de los últimos 30 años. Hoy en día, pese a algunas tensiones ocasionadas por algunos procesos, casi nadie duda de sus resultados. No obstante lo anterior, de acuerdo a los datos del Latinobarómetro, el respaldo hacia la democracia en México se encuentra dentro de los mismos niveles registrados en el año 1995, lo que implica que durante los 21 años de medición de este instrumento, después de haber vivido un proceso de transición democrática y de vivir la normalidad cotidiana de sus procedimientos, seguimos en el marco de alrededor de 49% de respaldo ciudadano. Ante esta situación, resulta pertinente destacar que si bien la democracia en su dimensión electoral se ha ido consolidando, elementos tales como la justicia social,
el desarrollo económico, la igualdad, la impartición de justicia o la rendición de cuentas, componentes que decididamente mejoran la calidad de la democracia, siguen siendo temas en construcción. Comprendiendo lo anterior, resulta sencillo reconocer la imperiosa necesidad de consolidar políticas, pero también de consolidar instituciones que sirvan para construir un México más justo en el amplio sentido de la palabra, pero sobre todo instituciones a partir de las cuales construir una mejor gobernanza con resultados tangibles para las y los ciudadanos y con la capacidad de ayudar a revertir la disminución de la credibilidad que recae sobre muchas de nuestras instituciones y autoridades. Aunado al necesario fortalecimiento institucional, resulta también imprescindible subrayar también la importancia de implementar acciones que nos permitan restablecer este vínculo entre gobierno y sociedad, situación que se ha ido incrementando durante los últimos años y ha ido resultando en importantes crisis de legitimidad que afecta a distintos sectores. Frente a este importante reto, no queda más que un solo camino por recorrer: la transparencia y también la participación ciudadana. La transparencia para garantizar el escrutinio público de las acciones propias del ejercicio del gobierno y como condición fundamental para crear nuevos puentes entre autoridades y sociedad. Participación ciudadana para fortalecer esos puentes mediante la inclusión de las y los mexicanos en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Considerando lo anterior, reconocemos el avance del Congreso de la Unión para evolucionar en una agenda de apertura y de participación ciudadana que fue precisamente en la aprobación de las leyes general y federal de transparencia y acceso a la información pública. Legislaciones mediante las cuales las cámaras del Congreso de la Unión, al incluirse como sujetos obligados, enviaron un claro mensaje a la sociedad en torno a su sólido compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. Es necesario reconocer las acciones que se han ido realizando en materia de transparencia proactiva, como son el fortalecimiento del canal del Congreso, los ejercicios de apertura de las comisiones legislativas en temas relevantes, la colaboración con organismos de la sociedad civil y otras acciones que muestran este marcado proceso de apertura que se está gestando al interior del Congreso. Sin embargo, debemos ver hacia adelante. Debemos ver y considerar lo que falta por hacer y la importancia de la aprobación de leyes y reglamentos necesarios para hacer posible la existencia de la Comisión Bicameral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Parlamento Abierto. Espacio que en el marco de la Alianza por el Parlamento Abierto es un asunto de la mayor trascendencia y que se pretende que el presidente de la misma pueda representar al Poder Legislativo en el Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza. La realización de este seminario, como su propio título lo indica, representa una oportunidad sin igual para reflexionar de manera colectiva sobre la ruta, las características, las implicaciones, pero también los alcances en construcción de un poder legislativo cada vez más abierto, cada vez más cercano a la sociedad, cada vez más cercano a los asuntos públicos. Un poder legislativo en donde los conceptos como participación ciudadana, datos abiertos, colaboración y co-creación estén siempre presentes. Si bien la existencia de marcos jurídicos aptos para avanzar en este objetivo es de mayor relevancia, en la práctica la introducción de elementos, acciones y mecanismos y dinámicas de Parlamento abierto en el Congreso será la manera de asegurar la evaluación del Poder Legislativo hacia nuevos marcos de legitimidad. A nivel internacional, existe un gran interés de que los poderes legislativos y parlamentos de todo el mundo impulsen modelos de parlamento abierto que contribuyan de manera proactiva a que sus integrantes sean transparentes, fomenten la participación y colaboración ciudadana y desarrollen sus labores cotidianas bajo el contacto permanente con la ciudadanía. El INAI refrenda su compromiso de ser un respetuoso aliado y acompañante ante los retos que se realizan en este seminario. Parlamento abierto es transparencia, Parlamento abierto es innovación, Parlamento abierto es apertura. Son los grandes temas que la sociedad, que las y los mexicanos están demandando. Me parece un claro ejemplo y una clara señal del compromiso del Congreso de la Unión, particularmente del Senado de la República, de abrirse esos procesos que la misma sociedad está demandando. Es una gran oportunidad para acercar el vínculo entre sociedad y entre las autoridades y, como lo mencionábamos, estar cada vez más cerca de
de legislar y atender estas demandas que la sociedad está requiriendo de manera imperiosa. Qué gran oportunidad también de parte del Instituto, de las y los comisionados, que cada uno en el ámbito de nuestras respectivas comisiones tengamos de colaborar por fortalecer acciones como estas, acciones que fomentan una apertura, pero también un diálogo para tomar las mejores decisiones, ver en dónde estamos como país, ver que tenemos una ley de avanzada, una ley general de transparencia que nos coloca en un primer lugar a nivel mundial, pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo? Cada una de las instituciones, cada una de las autoridades, cada uno de los sujetos obligados para un reto fundamental que es la implementación. Enhorabuena por esta gran oportunidad y enhorabuena por este gran interés ciudadano en un tema tan relevante para nuestro país como lo es el Parlamento Abierto. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Ahora dirigirá un mensaje la licenciada Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en representación de las organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Parlamento Abierto. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Comienzo mi intervención saludando a los y las distinguidas integrantes del Presidium, senador, comisionados, César, Gerardo, muchas gracias, buenos días. Y también a las instituciones y personas que han hecho posible que el día de hoy estemos aquí celebrando el que para nosotros, me refiero a las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Alianza para el Parlamento Abierto, es el segundo esfuerzo a nivel nacional para revisar y analizar el estado que guardan los congresos mexicanos en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de nuevas tecnologías. Agradezco entonces a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, en particular al Instituto Belisario Domínguez y al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, también a la UNAM y en particular a la Facultad de Ciencias Políticas y al Instituto de Investigaciones Jurídicas y por supuesto al conjunto de organizaciones que conforman la Alianza para el Parlamento Abierto y a las cuales el día de hoy represento. Y las nombro porque me parece importante: Transparencia Mexicana, Visión Legislativa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Gestión Social y Cooperación, GESOC, Sonora Ciudadana, Borde Político, Impacto Legislativo, Consorcio por el Diálogo Parlamentario, Social TIC y Fundar, que es la organización que tengo el honor de dirigir. Decía al inicio que este seminario es el segundo esfuerzo que se lleva a cabo a nivel nacional por dialogar y reflexionar sobre el concepto de Parlamento Abierto y sobre todo por impulsar el aterrizaje del mismo en las prácticas cotidianas de nuestros órganos legislativos. Porque recordemos que hace un par de años, en marzo del 2014, algunas de las organizaciones que hoy conformamos la Alianza para el Parlamento Abierto y el Senado de la República convocamos a la Semana de la Transparencia y el Parlamento Abierto. En dicha semana, al igual que lo haremos en esta ocasión, se dieron discusiones muy interesantes entre legisladores, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia. Escuchamos experiencias internacionales de países como Argentina, Estados Unidos y Brasil. 2 años y medio después, han sucedido cuestiones importantes que vale la pena mencionar. Algunas positivas y otras, sin duda, muy preocupantes. Por una parte, podemos destacar algunas experiencias relevantes en materia de Parlamento Abierto, como es el proceso para la designación de los actuales 7 comisionados del INAI, la conformación y la elaboración en conjunto con sociedad civil de la Ley General de Transparencia y la creación también a partir de un ejercicio de Parlamento Abierto del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, también hay que recordar que en esa misma semana de Parlamento Abierto de 2014 se anunció la creación de la Comisión Bicameral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Parlamento Abierto, a la que ya hacía referencia la comisionada Puente. Esta comisión
sería el órgano legislativo encargado, junto con el INAI y la sociedad civil, de construir un plan de acción en materia de parlamento abierto con compromisos puntuales para avanzar en la materia. De hecho, en septiembre del mismo año firmamos el acuerdo para la creación de la Alianza para el Parlamento Abierto, es decir, la plataforma multiactor a partir de la cual se avanzaría esta agenda. Más de 2 años después, ninguno de estos compromisos se ha cumplido. Y por otro lado, el estándar que el propio Senado fijó en materia de designaciones públicas con el nombramiento de los comisionados del INAI ha dejado mucho que desear en los procesos recientes de designación de magistrados del Tribunal Electoral y de los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República. Estos procesos de designación, a diferencia del que se llevó a cabo con los comisionados del INAI, se dieron sin deliberación, sin discusión pública, sin crítica y sin participación de la sociedad civil, lo cual sin duda debilita la legitimidad y la confianza ciudadana hacia estas instituciones y complejiza fuertemente la posibilidad que tienen de cumplir con su mandato. Para decirlo con todas sus letras y sin tapujos, si bien hay buenas prácticas de parlamento abierto que debemos reconocer y hemos reconocido en su momento de manera pública y de manera puntual, también debemos reconocer que los acuerdos públicos para avanzar en la construcción de parlamentos abiertos se han incumplido y además observamos claros retrocesos en la función de contrapeso que el Congreso tendría que ejercer hacia el Poder Ejecutivo, particularmente en los procesos de designaciones de titulares de dependencias e instituciones gubernamentales. Es por estas razones que el día de hoy, las organizaciones que conformamos la Alianza para el Parlamento Abierto y que el día de hoy yo represento, no podemos agradecer, reconocer y celebrar al Poder Legislativo con el mismo ánimo y con la misma motivación como lo hicimos en la sesión inaugural de la Semana por la Transparencia y el Parlamento Abierto de 2014. Nos vemos obligadas a reiterar que creemos en la posibilidad de construir una nueva relación entre ciudadanía y órganos legislativos, que estamos dispuestas a la co-creación, a la colaboración, pero siempre y cuando los actores políticos cumplan con sus acuerdos y pasen de los dichos a los hechos. La crisis de representatividad, de legitimidad y de confianza ciudadana por la que atraviesa el Estado mexicano es en buena medida también responsabilidad de los congresos. Es innegable que los órganos legislativos de nuestro país, como ya se ha mencionado, han jugado un papel importante para la creación de marcos normativos de avanzada en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Pero también que estos poderes no están cumpliendo a cabalidad con sus funciones constitucionales en materia de vigilancia y contrapeso al Ejecutivo, sus funciones en cuanto al manejo de los recursos públicos al interior y al exterior del Congreso y tampoco en cuanto a sus relaciones con particulares y con la ciudadanía. Seguimos observando en general, congresos que no saben cómo relacionarse con una nueva ciudadanía, que tiene nuevas herramientas de información y más interés y mayor necesidad de participar en los debates públicos y en los procesos de toma de decisión. Y por el contrario, una ausencia de una política que regule el conflicto de interés para garantizar que las decisiones se toman en favor del interés público y no de sectores o grupos particulares que ejercen presión o influencia ante estos órganos. El Parlamento Abierto no se trata únicamente de abrir información o de incorporar las nuevas tecnologías de la información, aunque son elementos importantes. Se trata sobre todo de acercar las funciones legislativas a la ciudadanía, de que los congresos se abran al escrutinio, a la deliberación, a la participación ciudadana sustantiva para aprovechar la inteligencia colectiva instalada en distintos sectores de la sociedad, pero también de fungir como un contrapeso del Poder Ejecutivo para garantizar un sistema de pesos y contrapesos que regule el abuso de poder y la toma de decisiones discrecional. Estoy segura que este seminario superará con creces los resultados de la Semana de Parlamento Abierto de 2014, pues se han sumado actores importantísimos a la convocatoria como el INAI, la UNAM y la propia Cámara de Diputados. Pero sobre todo espero que en esta ocasión pasemos en conjunto del discurso a la práctica y se lleguen a compromisos importantes en la materia y sobre todo que esto se cumpla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. A continuación, tiene
Ahora el uso de la palabra, el doctor César Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. Por favor. Distinguidas y distinguidos integrantes del Presidium, estimados invitados especiales, apreciados participantes en este primer seminario de transparencia legislativa, amigas y amigos todos, muy buenos días. Permítanme compartirles el mensaje del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En atención a su propósito esencial de estar integralmente al servicio del país y por ser uno de sus fines sustantivos, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, la Universidad Nacional Autónoma de México se ha propuesto contribuir sustantivamente a la deliberación sobre los temas prioritarios de la agenda pública. Pocos temas han atraído en años recientes tanta atención de la academia, de la sociedad civil organizada y del sector público como la discusión acerca del marco normativo adecuado para garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información pública, así como para fortalecer el entramado institucional de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. En este contexto, la UNAM, junto con las cámaras que integran el Congreso de la Unión, el INAI y las organizaciones sociales impulsoras de la Alianza para el Parlamento Abierto, convocaron este encuentro para analizar los avances y retos que el país enfrenta en la tarea de diseñar instituciones y políticas públicas que faciliten a la ciudadanía acercarse a la función legislativa y supervisarla. La UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha instituido programas educativos y desarrolla actualmente líneas de investigación permanentes para analizar el impacto de la transparencia legislativa en la vida democrática e institucional del país. Ambas entidades académicas desarrollan actualmente proyectos orientados a comprender mejor cómo funcionan las reglas de la transparencia y asimismo el comportamiento de los representantes populares en los congresos. Por medio de estos proyectos de investigación, la universidad genera conocimiento de avanzada, pero con ellos contribuye también a identificar aquellos conflictos que limitan la generación, publicación y difusión de información socialmente relevante. El seminario que hoy comienza permitirá discutir los avances sobre estas líneas de investigación y enriquecerlos con el intercambio de ideas previsto en cada una de las mesas a desarrollar. Confiamos en que este encuentro permitirá a las distintas instancias y organizaciones participantes continuar alineando sus objetivos y sumando esfuerzos. El reto que tenemos ante nosotros es formidable: ayudar a la ciudadanía a conocer, comprender y valorar el trabajo de sus legisladores. Un reto que, necesariamente, exige perfeccionar los instrumentos de que dispone la ciudadanía para llamar a cuentas a los representantes populares por sus acciones y omisiones en el ejercicio de la función de todo parlamento. Controlar, y lo sabemos, las acciones de nuestros gobiernos y adecuar nuestro marco jurídico. La experiencia, trayectoria y compromiso de quienes participan en las distintas mesas de este seminario nos permite anticipar valiosos hallazgos. Aspiramos a identificar buenas prácticas institucionales, a evaluar avances en la adopción de los principios que distinguen a un parlamento abierto, a definir tareas pendientes, contrastar propuestas y perfilar compromisos puntuales. La UNAM estará atenta a las conclusiones de este seminario.
Sabemos que los esfuerzos orientados a fortalecer las herramientas de monitoreo, control y evaluación de la acción estatal seguirán rindiendo buenos frutos. En lo particular, y como un académico que ha trabajado en los últimos años en el análisis del régimen constitucional de los estados de la República, voy a estar también en lo personal, repito, muy pendiente de los resultados de este seminario. Hoy tengo la impresión de que los estados de la República viven una compleja debilidad institucional en donde los congresos de los estados son una figura central. Hoy en día vemos que distintos congresos de los estados han aprobado niveles de endeudamiento exorbitantes que tienen sumidos en la crisis a los estados de la República. Hoy vemos que distintos congresos de los estados han aprobado reformas regresivas a aquellos avances que se han dado a nivel nacional o a nivel de otras entidades federativas. Pongo, por ejemplo, la reacción al tema de los matrimonios igualitarios. Vemos también reformas que últimamente han florecido en los estados tendientes a proteger a los gobernantes salientes, como la ampliación de los mandatos de los procuradores. Vemos también la aprobación sin el adecuado análisis y sin la socialización que esto necesita frente a la sociedad de las cuentas públicas. Hoy en día me parece que debemos analizar pues este papel de los parlamentos para ayudar a fortalecer a nuestro federalismo. Y en ese sentido, las líneas maestras del Parlamento abierto nos conducen a una reflexión de fondo sobre estos problemas institucionales. Estoy seguro que de aquí saldrán buenas ideas para fortalecer la democracia constitucional de nuestro país. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del doctor César Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. Pues bien, señoras y señores, a continuación solicitamos al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, sea tan amable de realizar la declaratoria inaugural de este seminario. Gracias. Primero los saludo con mucho respeto a cada uno de ustedes, mujeres y hombres, que han formado una especie de congregación en favor de la transparencia en México y el combate a la corrupción, tan ligadas las dos. Los saludo a esta casa del federalismo mexicano, la sede del Senado de la República, es su casa. Doy las gracias a la participación de todos los ponentes, al desarrollo de las mesas y a la presencia de las distinguidas personalidades que integran el presidio. Pero quiero, antes de inaugurar este foro, hacer algunas reflexiones. No hace mucho no existía en nuestra legislación alguna referencia o norma relacionada con la transparencia. Fue en el año 2002. Yo era diputado de la 58 legislatura y me tocó ser el autor de la primera iniciativa que en esta materia se presentó en el Congreso mexicano. El avance fue muy importante, pero fue muy limitado, muy limitado. Se pudo construir una ley federal de acceso a la información pública y un órgano responsable de garantizar que tenía el carácter de órgano descentralizado, no sectorizado. Sin duda el poder siempre en México ha querido ser controlado, ha querido ser manejado desde el ejercicio de la autoridad, más allá de revisar cuál es la opinión que la sociedad tiene sobre el ejercicio del poder. Así ha sido y así sigue siendo. Después de la aprobación de la ley, hubo un deterioro por los gobiernos que estaban en turno. Hablo del 2002, para no decir referencias a ningún gobierno, ustedes ubican quiénes eran, del deterioro del derecho de acceso a la información pública. Un enorme deterioro. Fue cuando empezamos en este Senado de la República, cuando desde este Senado construimos la reforma constitucional en materia
de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Aquí la construimos. Aquí construimos la Ley General de Acceso a la Información Pública para garantizar que las leyes locales no acabaran como había acabado después de la ley federal que les imponía la obligación de construir leyes en verdaderos bodrios de control político por los gobernadores en esta materia. Así fue. Después construimos la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y como obligaciones de los poderes establecimos obligaciones muy profundas para los tres poderes de la Unión, entre ellos el poder legislativo. Y no es una concesión graciosa, no, es una obligación. Es reconocer que el ejercicio de la política es un ejercicio muy cuestionado, que los políticos estamos tremendamente desprestigiados y que hay que resolver mediante la vida pública diaria esa relación. ¿Quiénes lo han entendido así? No todos. Hay muchas cosas que hacer. Las organizaciones de la sociedad civil son permanentes impulsores de este derecho, pero también forman parte del mismo esquema de control. También el control del poder. El poder que tiene el poder ejecutivo y los factores del poder que tienen controlado a los demás poderes. Habrá un parlamento abierto real cuando haya un poder legislativo autónomo, real y autónomo. Cuando haya un poder ejecutivo que deje que el destino de las cámaras sea el destino de las fuerzas políticas que ahí se representen. Y habrá una evolución cuando la mayoría, los integrantes de las mayorías de las cámaras, ¿sí?, hagan reflexión sobre el poder de su partido político. Solamente así. Solamente así podrá haber un poder legislativo que desempeñe las funciones de pesos y contrapesos. No solamente legislar, sino crear condiciones de pesos y contrapesos. Y desde luego que nosotros hemos abierto la construcción de las leyes, de la reforma constitucional y de las leyes a todas las organizaciones y a todo interesado y expertos, a todos. Como nunca se ha abierto la participación en la construcción de las leyes, aunque después los constructores de las leyes no sean los legisladores, sino sean las organizaciones de la sociedad civil. Se vale también, porque se vale hacer política de todos, de políticos profesionales, servidores públicos y quien no lo son, ¿sí? Eso es parte de la sociedad, eso es parte del impulso social. Los nombramientos, de ellos participan no solamente los políticos, participa todo un esquema. Participa todo un esquema. Aquí les puedo contar la historia de todos y cada uno de los nombramientos y todas y cada una de las opiniones que se valoraron. Los resultados han sido favorables unos, no favorables otros. Sin duda que así ha sido, pero creo que hay un mejor parlamento hoy que en el año 2002, cuando no había ninguna legislación. Centroamérica tenía 40 años de tener legislaciones en materia de transparencia. Hablo del 2002. Inglaterra tenía 2 siglos. Estados Unidos tenía 2 siglos. ¿Por qué no se llegó a ese tema en ese tiempo? Por el control que se ejerce, el control político que se ejerce para no dejar caminar. Hoy tenemos mucho que hacer, mucho que avanzar, mucho que transparentar, dejar de ser señalados las cámaras como organismos opacos, opacos en el manejo de sus recursos, opacos en el manejo de la información. Yo les he propuesto a las gentes cuando estamos legislando que el secreto del Parlamento abierto es que todo el trabajo de cada uno de los senadores, de cada uno de los órganos del Senado, sea una información pública y que quede constancia. ¿Cómo tenía que ser eso? Un reporte mensual o periódico, un reporte periódico del trabajo que cada legislador hace o cada órgano de la Cámara hace para que quede registro y depositado en un archivo. Y así acabar con legisladores que nunca legislan,
políticos que son legisladores que nunca legislan, y así hacer que todos tuvieran una participación en lo que tiene que ser el trabajo legislativo, el trabajo de servidor público legislativo. Que el gobierno tenga menos control o no tenga control sobre todas las que participan en esta situación de participación. Qué largas son las manos del gobierno para tener control en todos lados. Qué largas. Yo las conozco. Entonces, nos sentimos que hemos avanzado, pero que nos falta mucho por hacer, de verdad que mucho. Hoy los recursos públicos en las cámaras tienen que ser resueltos con toda transparencia, y en el Senado de la República, no sé si en Cámara de Diputados ya lo hicieron, porque por cierto viene de una legislación anterior, todos los recursos se manejan en cuentas fiscales de los legisladores. Los grupos parlamentarios reciben sus recursos y se depositan a cuentas fiscales de cada uno de sus integrantes, y se sabe cada destino de cada peso. Entonces, estamos avanzando. No estoy diciendo que esta es la realidad a la que aspiramos, no, desde luego que no. Hay muchas cosas que hacer, mucho que avanzar, nos falta el mayor trecho porque todavía no vencemos algo, la percepción de la sociedad, la percepción de la sociedad. Seguimos rezagados los políticos en esa percepción que la sociedad tiene. Hay gente que se ha especializado en la crítica a la política, y qué bueno que así sea. Hacen actividad profesional de eso. Qué bueno que así sea. Finalmente el servidor público tiene que estar expuesto y aceptar eso. Pero se forman círculos, se forman escenarios de profesionales, Así es que, de verdad, para nosotros es muy importante seguir avanzando. Desde el Instituto Belisario Domínguez, que yo presido, nos conformamos insumos legislativos para para construir mejores piezas legislativas, mejores productos legislativos. Hacemos trabajo de investigación en todas las áreas, mantenemos relaciones de colaboración con universidades, con centros de estudios, con organizaciones, de verdad que sí, y por eso hoy de verdad agradezco su presencia en este importante foro. Nos metemos en todos los temas, Viene ya entre otros muchos temas que tratamos, vamos casi más de 40 foros en lo que va este año, y viene una sobre matrimonios igualitarios que espero me acepten los rectores de la UNAM, de la UAM y del Politécnico, moderar en mesas con esa fuerza moral de los rectores, hablar de ese tema tan complicado y hablarlo bien, ¿sí? Así es que yo les agradezco su presencia, los saludo con respeto, todos ustedes, esta gran congregación de impulsores de la transparencia en México, y desde luego de la transparencia en los poderes públicos, el que nos corresponde, el poder legislativo. Y si no les es molesto, les pido nos pongamos de pie para hacer la declaratoria formal del foro. Siendo las 10:40 de este día lunes 7 de noviembre del año 2016, como presidente del Instituto Belisario Domínguez, declaro inaugurado los trabajos del foro hacia un modelo de parlamento abierto. Estoy seguro que los trabajos darán reflexiones, darán rutas, darán vertientes de lo que tenemos que asumir desde las cámaras, desde la integración de las cámaras, y que sirva también para que en los congresos locales se haga lo propio. En esos lugares, de verdad, donde hay un abismo por el autoritarismo. Así es que gracias por su presencia, y en tal virtud les agradezco y participemos de este foro. Gracias. Buenos días.
Señoras y señores, muchísimas gracias por su participación dentro de este acto inaugural. Pueden tomar asiento, muchísimas gracias. Para finalizar, se realiza la foto conmemorativa de este acto inaugural. Del mismo modo, solicitamos a el público presente sea tan amable de permanecer en sus lugares, ya que en breve daremos inicio con nuestra primer conferencia magistral de este seminario.